Segunda parte. Capítulo 45. De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comenzó a gobernar. Oh perpetuo descubridor de los antípodas, hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de las cantimploras, timbrio aquí, febo allí, tirador acá, médico acullá, padre de la poesía, inventor de la música, tú que siempre sales y aunque lo parece, nunca te pones. A ti digo, oh sol, con cuya ayuda el hombre engendra al hombre, a ti digo que me favorezcas y alumbres la escuridad de mi ingenio para que pueda discurrir por sus puntos en la narración del gobierno del gran Sancho Panza, que sin ti yo me siento tibio, desmazalado y confuso. Digo, pues, que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos, que era de los mejores que el duque tenía. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno. Al llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recibirle, tocaron las campanas, y todos los vecinos dieron muestras de general alegría, y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios, y luego, con algunas ridículas ceremonias, le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula Barataria. El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo gobernador tenía admirada a toda la gente que el busilis del cuento no sabía, y aun a todos los que lo sabían, que eran muchos. Finalmente, en sacándole de la iglesia le llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella, y el mayordomo del duque le dijo: «Es costumbre antigua en esta ínsula, señor gobernador, que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado a responder a una pregunta que se le hiciere, que sea algo intricada y dificultosa, de cuya respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador, y así o se alegra o se entristece con su venida». En tanto que el mayordomo decía esto a Sancho, estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas, y como él no sabía leer, preguntó que qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban. Fuele respondido: «Señor, allí está escrito y notado el día en que vuestra señoría tomó posesión de esta ínsula, y dice el epitafio: hoy, día a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la goce». «¿Y a quién llaman don Sancho Panza?», preguntó Sancho. «A vuestra señoría», respondió el mayordomo, «que en esta ínsula no ha entrado otro Panza, sino el que está sentado en esa silla». «Pues advertid, hermano», dijo Sancho, «que yo no tengo don, ni en todo mi linaje le ha habido. Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre, y Sancho mi abuelo, y todos fueron panzas, sin añadiduras de dones ni donas, y yo imagino que en esta ínsula debe de haber más dones que piedras, pero basta. Dios me entiende, y podrá ser que si el gobierno me dura 4 días, yo escardaré estos dones que por la muchedumbre deben de enfadar como los mosquitos. Pase adelante con su pregunta el señor mayordomo, que yo responderé lo mejor que supiere, ora se entristezca o no se entristezca el pueblo». A este instante entraron en el juzgado 2 hombres, el uno vestido de labrador y el otro de sastre, porque traía unas tijeras en la mano, y el sastre dijo: «Señor gobernador, yo y este hombre labrador venimos ante vuestra merced en razón que este buen hombre llegó a mi tienda ayer, que yo, con perdón de los presentes, soy sastre examinado, que Dios sea bendito, y poniéndome un pedazo de paño en las manos me preguntó: «Señor, ¿habría en esto paño harto para hacerme una caperuza?». Yo, tanteando el paño, le respondí que sí. Él debióse de imaginar a lo que yo imagino, e imaginé bien, que sin duda yo le quería hurtar alguna parte del paño, fundándose en su malicia y en la mala opinión de los sastres, y replicóme que mirase si habría para 2. Adivinéle el pensamiento y dijele que sí, y él, caballero en su dañada y primera intención, fue añadiendo caperuzas, y yo añadiendo síes, hasta que llegamos a 5 caperuzas, y ahora, en este punto, acaba de venir por ellas. Yo se las doy, y no me quiere pagar la hechura, antes me pide que le pague o vuelva su paño». «¿Es todo esto así, hermano?», preguntó Sancho.
Sí, señor, respondió el hombre, pero hágale vuestra merced que muestre las 5 caperuzas que me ha hecho. De buena gana, respondió el sastre, y sacando incontinente la mano debajo del herreruelo, mostró en ella 5 caperuzas puestas en las 5 cabezas de los dedos de la mano, y dijo: He aquí las 5 caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia que no me ha quedado nada del paño, y yo daré la obra a vista de veedores del oficio. Todos los presentes se rieron de la multitud de las caperuzas y del nuevo pleito. Sancho se puso a considerar un poco y dijo: Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar luego a juicio de buen varón, y así yo doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, y las caperuzas se lleven a los presos de la cárcel y no haya más. Si la sentencia pasada de la bolsa del ganadero movió a admiración a los circunstantes, ésta les provocó a risa, pero en fin se hizo lo que mandó el gobernador, ante el cual se presentaron 2 hombres ancianos. El uno traía una cañaheja por báculo, y el sin báculo dijo: Señor, a este buen hombre le presté días ha 10 escudos de oro en oro, por hacerle placer y buena obra, con condición que me los volviese cuando se los pidiese. Pasáronse muchos días sin pedírselos por no ponerle en mayor necesidad de volvérmelos que la que él tenía cuando yo se los presté, pero por parecerme que se descuidaba en la paga, se los he pedido una y muchas veces, y no solamente no me los vuelve, pero me los niega, y dice que nunca a tales 10 escudos le presté, y que si se los presté, que ya me los ha vuelto. Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto. Querría que vuestra merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se los perdono para aquí y para delante de Dios. ¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo?, dijo Sancho. A lo que dijo el viejo: Yo, señor, confieso que me los prestó, y baje vuestra merced esa vara, y pues él lo deja en mi juramento, yo juraré como se los he vuelto y pagado real y verdaderamente. Bajó el gobernador la vara, y en tanto el viejo del báculo dio el báculo al otro viejo, que se le tuviese en tanto que juraba, como si le embarazara mucho, y luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad, que se le habían prestado aquellos 10 escudos que se le pedían, pero que él se los había vuelto de su mano a la suya, y que, por no caer en ello, se los volvía a pedir por momentos. Viendo lo cual el gran gobernador preguntó al acreedor qué respondía, a lo que decía su contrario, y dijo que sin duda alguna su deudor debía de decir verdad, porque le tenía por hombre de bien y buen cristiano, y que a él se le debía de haber olvidado el cómo y cuándo se los había vuelto, y que desde allí en adelante jamás le pediría nada. Tornó a tomar su báculo el deudor, y bajando la cabeza se salió del juzgado. Visto lo cual por Sancho, y que sin más ni más se iba, y viendo también la paciencia del demandante, inclinó la cabeza sobre el pecho, y poniéndose el índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices, estuvo como pensativo un pequeño espacio, y luego alzó la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del báculo, que ya se había ido. Trujéronsele, y en viéndole Sancho le dijo: «Dadme, buen hombre, ese báculo, que le he menester». «De muy buena gana», respondió el viejo. «Hele aquí, señor». Y púsosele en la mano. Tomóle Sancho, y dándosele al otro viejo le dijo: «Andad con Dios, que ya vais pagado». «Yo, señor», respondió el viejo. «Pues, ¿vale esta cañaheja 10 escudos de oro?» «Sí», dijo el gobernador. «O si no, yo soy el mayor porro del mundo, y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino». Y mandó que allí delante de todos se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón de ella hallaron 10 escudos en oro. Quedaron todos admirados, y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón. Preguntáronle de dónde había colegido que en aquella cañaheja estaban aquellos 10 escudos, y respondió que de haberle visto dar el viejo que juraba a su contrario aquel báculo, en tanto que hacía el juramento, y jurar que se los había dado real y verdaderamente, y que en acabando de jurar le tornó a pedir el báculo, le vino a la imaginación que dentro de él estaba la paga de lo que le pedían.
de donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los encamina Dios en sus juicios, y más que él había oído contar otro caso como aquel al cura de su lugar, y que él tenía tan gran memoria que a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Finalmente, el un viejo corrido y el otro pagado se fueron, y los presentes quedaron admirados, y el que escribía las palabras, hechos y movimientos de Sancho no acababa de determinarse si le tendría y pondría por tonto o por discreto. Luego, acabado este pleito, entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un hombre vestido de ganadero rico, la cual venía dando grandes voces diciendo: «¡Justicia, señor gobernador, justicia! Y si no la hallo en la tierra, la iré a buscar al cielo. Señor gobernador de mi ánima, este mal hombre me ha cogido en la mitad de ese campo y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal lavado, y desdichada de mí. Me ha llevado lo que yo tenía guardado más de 23 años ha, defendiéndolo de moros y cristianos, de naturales y extranjeros, y yo siempre dura como un alcornoque, conservándome entera como la salamanquesa en el fuego o como la lana entre las zarzas, para que este buen hombre llegase ahora con sus manos limpias a manosearme. Aún eso está por averiguar si tiene limpias o no las manos este galán», dijo Sancho. Y volviéndose al hombre, le dijo qué decía, y respondía a la querella de aquella mujer, el cual, todo turbado, respondió: «Señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda, y esta mañana salía de este lugar de vender, con perdón sea dicho, 4 puercos, que me llevaron de alcabalas y socaliñas poco menos de lo que ellos valían. Volvíame a mi aldea, topé en el camino a esta buena dueña, y el diablo que todo lo añasca y todo lo cuece, hizo que yogásemos juntos. Paguéle lo suficiente y ella, mal contenta, asió de mí, y no me ha dejado hasta traerme a este puesto. Dice que la forcé y miente, para el juramento que hago o pienso hacer, y esta es toda la verdad sin faltarme aja». Entonces el gobernador le preguntó si traía consigo algún dinero en plata. Él dijo que hasta 20 ducados tenía en el seno, en una bolsa de cuero. Mandó que la sacase y se la entregase, así como estaba a la querellante. Él lo hizo temblando, tomóla la mujer, y haciendo 1000 zalemas a todos y rogando a Dios por la vida y salud del señor gobernador, que así miraba por las huérfanas menesterosas y doncellas, y con esto se salió del juzgado, llevando la bolsa asida con entrambas manos, aunque primero miró si era de plata la moneda que llevaba dentro. Apenas salió cuando Sancho dijo al ganadero que ya se le saltaban las lágrimas y los ojos y el corazón se iban tras su bolsa. «Buen hombre, id tras aquella mujer y quitadle la bolsa, aunque no quiera, y volved aquí con ella». Y no lo dijo a tonto ni a sordo, porque luego partió como un rayo y fue a lo que se le mandaba. Todos los presentes estaban suspensos, esperando el fin de aquel pleito, y de allí a poco volvieron el hombre y la mujer, más asidos y aferrados que la vez primera. Ella la saya levantada y en el regazo puesta la bolsa, y el hombre pugnando por quitársela, mas no era posible, según la mujer la defendía, la cual daba voces diciendo: «¡Justicia de Dios y del mundo! Mire vuestra merced, señor gobernador, la poca vergüenza y el poco temor de este desalmado, que en mitad de poblado y en mitad de la calle me ha querido quitar la bolsa que vuestra merced mandó darme». «¿Ya os la ha quitado?», preguntó el gobernador. «¿Cómo quitar?», respondió la mujer. «Antes me dejara yo quitar la vida que me quiten la bolsa. Bonita es la niña. Otros gatos me han de echar a las barbas que no esté desventurado y asqueroso. Tenazas y martillos, mazos y escoplos no serán bastantes a sacármela de las uñas, ni aun garras de leones. Antes el ánima de en mitad de las carnes». «Ella tiene razón», dijo el hombre. «Yo me doy por rendido y sin fuerzas y confieso que las mías no son bastantes para quitársela, y déjola». Entonces el gobernador dijo a la mujer: «Mostrad, honrada y valiente, esa bolsa». Ella se la dio luego y el gobernador se la volvió al hombre y dijo a la esforzada y no forzada: «Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostrárades y aun la mitad menos para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza. Andad con Dios y mucho de enhoramala, y no paréis en toda esta ínsula, ni en 6 leguas a la redonda, so pena de 200 azotes. Andad luego, digo, churrillera desvergonzada y embaidora».
Espantóse la mujer y fuese cabizbaja y mal contenta, y el gobernador dijo al hombre: «Buen hombre, andad con Dios a vuestro lugar con vuestro dinero, y de aquí adelante, si no le queréis perder, procurad que no os venga en voluntad de yogar con nadie». El hombre le dio las gracias, lo peor que supo, y fuese, y los circunstantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias de su nuevo gobernador, todo lo cual, notado de su coronista, fue luego escrito al duque, que con gran deseo lo estaba esperando. Y quédese aquí el buen Sancho, que es mucha la priesa que nos da su amo, alborotado con la música de Altisidora. Segunda parte, capítulo 46, del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora. Dejamos al gran Don Quijote envuelto en los pensamientos que le habían causado la música de la enamorada doncella Altisidora. Acostóse con ellos, y como si fueran pulgas no le dejaron dormir ni sosegar un punto, y juntábansele los que le faltaban de sus medias. Pero, como es ligero el tiempo, y no hay barranco que le detenga, corrió caballero en las horas, y con mucha presteza llegó la de la mañana, lo cual visto por Don Quijote dejó las blandas plumas y no nada perezoso, se vistió su acamuzado vestido y se calzó sus botas de camino por encubrir las desgracia de sus medias. Arrojóse encima su mantón de escarlata y púsose en la cabeza una montera de terciopelo verde guarnecida de pasamanos de plata. Colgó el tahalí de sus hombros con su buena y tajadora espada, asió un gran rosario que consigo continuo traía, y con gran prosopopeya y contoneo salió a la antesala, donde el duque y la duquesa estaban ya vestidos y como esperándole. Y al pasar por una galería estaban aposta esperándole Altisidora y la otra doncella su amiga, y así como Altisidora vio a Don Quijote, fingió desmayarse, y su amiga la recogió en sus faldas, y con gran presteza le iba a desabrochar el pecho. Don Quijote, que lo vio, llegándose a ellas, dijo: «Ya sé yo de qué proceden estos accidentes». «No sé yo de qué», respondió la amiga, «porque Altisidora es la doncella más sana de toda esta casa, y yo nunca la he sentido un ay en cuanto a que la conozco. Que mal hayan cuantos caballeros andantes hay en el mundo, si es que todos son desagradecidos. Váyase vuesa merced, señor Don Quijote, que no volverá en sí esta pobre niña en tanto que vuesa merced aquí estuviere». A lo que respondió Don Quijote: «Haga vuesa merced, señora, que se me ponga un laúd esta noche en mi aposento, que yo consolaré lo mejor que pudiere a esta lastimada doncella, que en los principios amorosos los desengaños prestos suelen ser remedios calificados». Y con esto se fue, porque no fuese notado de los que allí le viesen. No se hubo bien apartado, cuando volviendo en sí la desmayada Altisidora dijo a su compañera: «Menester será que se le ponga el laúd, que sin duda Don Quijote quiere darnos música, y no será mala, siendo suya». Fueron luego a dar cuenta a la duquesa de lo que pasaba, y del laúd que pedía Don Quijote, y ella, alegre sobremodo, concertó con el duque y con sus doncellas de hacerle una burla que fuese más risueña que dañosa, y con mucho contento esperaban la noche, que se vino tan apriesa como si había venido el día, el cual pasaron los duques en sabrosas pláticas con Don Quijote. Y la duquesa aquel día real y verdaderamente despachó a un paje suyo, que había hecho en la selva la figura encantada de Dulcinea, a Teresa Panza, con la carta de su marido Sancho Panza y con el lío de ropa que había dejado para que se le enviase, encargándole le trujese buena relación de todo lo que con ella pasase. Hecho esto, y llegadas las 11 horas de la noche, halló Don Quijote una vihuela en su aposento. Templóla, abrió la reja y sintió que andaba gente en el jardín. Y habiendo recorrido los trastes de la vihuela y afinádola lo mejor que supo, escupió y remondóse el pecho, y luego, con una voz ronquilla aunque entonada, cantó el siguiente romance que él mismo aquel día había compuesto: «Suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas, tomando por instrumento la ociosidad descuidada. Suele el coser y el labrar, y el estar siempre ocupada, ser antídoto al veneno de las amorosas ansias. Las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas, la honestidad es la dote y voz de sus alabanzas. Los andantes caballeros y los que en la corte andan, requiébranse con las libres, con las honestas se casan. Hay amores de levante que entre huéspedes se tratan, que llegan presto al poniente, porque en el partirse acaban.
El amor recién venido, que hoy llegó y se va mañana, las imágenes no deja bien impresas en el alma. Pintura sobre pintura, ni se muestra ni señala, y do hay primera belleza, la segunda no hace baza. Dulcinea del Toboso, del alma en la tabla rasa tengo pintada de modo que es imposible borrarla. La firmeza en los amantes es la parte más preciada, por quien hace amor milagros y asimismo los levanta. Aquí llegaba Don Quijote de su canto, a quien estaban escuchando el duque y la duquesa, Altisidora y casi toda la gente del castillo, cuando de improviso, desde encima de un corredor que sobre la reja de Don Quijote a plomo caía, descolgaron un cordel donde venían más de 100 cencerros asidos, y luego, tras ellos, derramaron un gran saco de gatos que asimismo traían cencerros menores atados a las colas. Fue tan grande el ruido de los cencerros y el mayar de los gatos que aunque los duques habían sido inventores de la burla, todavía les sobresaltó, y temeroso Don Quijote quedó pasmado. Y quiso la suerte que 2 o 3 gatos se entraron por la reja de su estancia, y dando de una parte a otra parecía que una región de diablos andaba en ella. Apagaron las velas que en el aposento ardían, y andaban buscando por do escaparse. El descolgar y subir del cordel de los grandes cencerros no cesaba. La mayor parte de la gente del castillo, que no sabía la verdad del caso, estaba suspensa y admirada. Levantóse Don Quijote en pie, y poniendo mano a la espada, comenzó a tirar estocadas por la reja y a decir a grandes voces: «¡Afuera, malignos encantadores! ¡Afuera, canalla hechiceresca! Que yo soy Don Quijote de la Mancha, contra quien no valen ni tienen fuerza vuestras malas intenciones». Y volviéndose a los gatos que andaban por el aposento, les tiró muchas cuchilladas. Ellos acudieron a la reja y por allí se salieron, aunque uno, viéndose tan acosado de las cuchilladas de Don Quijote, le saltó al rostro y le asió de las narices con las uñas y los dientes, por cuyo dolor Don Quijote comenzó a dar los mayores gritos que pudo. Oyendo lo cual el duque y la duquesa, y considerando lo que podía ser, con mucha presteza acudieron a su estancia, y abriendo con llave maestra, vieron al pobre caballero pugnando con todas sus fuerzas por arrancar el gato de su rostro. Entraron con luces y vieron la desigual pelea. Acudió el duque a despartirla, y Don Quijote dijo a voces: «¡No me le quite nadie! ¡Déjenme mano a mano con este demonio, con este hechicero, con este encantador, que yo le daré a entender de mí a él quién es Don Quijote de la Mancha!» Pero el gato, no curándose de estas amenazas, gruñía y apretaba, mas, en fin, el duque se le desarraigó y le echó por la reja. Quedó Don Quijote acribado el rostro, y no muy sanas las narices, aunque muy despechado porque no le habían dejado fenecer la batalla, que tan trabada tenía con aquel malandrín encantador. Hicieron traer aceite de aparicio, y la misma Altisidora con sus blanquísimas manos le puso unas vendas por todo lo herido, y al ponérselas con voz baja le dijo: «Todas estas malandanzas te suceden, empedernido caballero, por el pecado de tu dureza y pertinacia, y plega a Dios que se le olvide a Sancho tu escudero el azotarse, porque nunca salga de su encanto esta tan amada tuya Dulcinea, ni tú lo goces, ni llegues a tálamo con ella, a lo menos viviendo yo, que te adoro». A todo esto no respondió Don Quijote otra palabra, sino fue dar un profundo suspiro, y luego se tendió en su lecho, agradeciendo a los duques la merced, no porque él tenía temor de aquella canalla gatesca, encantadora y cencerruna, sino porque había conocido la buena intención con que habían venido a socorrerle. Los duques le dejaron sosegar y se fueron pesarosos del mal suceso de la burla, que no creyeron que tan pesada y costosa le saliera a Don Quijote aquella aventura, que le costó 5 días de encerramiento y de cama, donde le sucedió otra aventura más gustosa que la pasada, la cual no quiere su historiador contar ahora por acudir a Sancho Panza, que andaba muy solícito y muy gracioso en su gobierno. Segunda parte. Capítulo 47. Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno. Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio, a donde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa, y así como Sancho entró en la sala, sonaron chirimías y salieron 4 pajes a darle aguamanos, que Sancho recibió con mucha gravedad. Cesó la música, sentóse Sancho a la cabecera de la mesa, porque no había más de aquel asiento, y no otro servicio en toda ella. Púsose a su lado en pie un personaje que después mostró ser médico,
con una varilla de ballena en la mano. Levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha diversidad de platos de diversos manjares. Uno, que parecía estudiante, echó la bendición y un paje puso un babador randado a Sancho. Otro, que hacía el oficio de maestresala, llegó un plato de fruta delante, pero apenas hubo comido un bocado, cuando el de la varilla, tocando con ella en el plato, se le quitaron de delante con grandísima celeridad. Pero el maestresala le llegó otro de otro manjar. Iba a probarle Sancho, pero antes que llegase a él ni le gustase, ya la varilla había tocado en él, y un paje alzándole con tanta presteza como el de la fruta. Visto lo cual por Sancho, quedó suspenso y mirando a todos. Preguntó si se había de comer aquella comida como juego de maesecoral, a lo cual respondió el de la vara: «No se ha de comer, señor gobernador, sino como es uso y costumbre en las otras ínsulas donde hay gobernadores. Yo, señor, soy médico y estoy asalariado en esta ínsula para serlo de los gobernadores de ella, y miro por su salud mucho más que por la mía, estudiando de noche y de día, y tanteando la complexión del gobernador para acertar a curarle cuando cayere enfermo, y lo principal que hago es asistir a sus comidas y cenas, y a dejarle comer de lo que me parece que le conviene, y a quitarle lo que imagino que le ha de hacer daño y ser nocivo al estómago. Y así mandé quitar el plato de la fruta por ser demasiadamente húmeda, y el plato del otro manjar también le mandé quitar por ser demasiadamente caliente y tener muchas especies, que acrecientan la sed, y el que mucho bebe mata y consume el húmedo radical donde consiste la vida. De esa manera, aquel plato de perdices que están allí asadas y a mi parecer bien sazonadas, no me harán algún daño». A lo que el médico respondió: «Esas no comerá el señor gobernador en tanto que yo tuviere vida». «¿Pues por qué?», dijo Sancho. Y el médico respondió: «Porque nuestro maestro Hipócrates, norte y luz de la medicina, en un aforismo suyo dice: omnis saturatio mala perdicis autem pésima. Quiere decir, toda hartazga es mala, pero la de perdices malísima». «Si eso es así», dijo Sancho, «vea el señor doctor de cuántos manjares hay en esta mesa cuál me hará más provecho y cuál menos daño, y déjeme comer de él sin que me le apalee, porque por vida del gobernador, y así Dios me le deje gozar, que me muero de hambre, y el negarme la comida, aunque le pese al señor doctor y él más me diga, antes será quitarme la vida que aumentármela». «Vuestra merced tiene razón, señor gobernador», respondió el médico, «y así es mi parecer que vuestra merced no coma de aquellos conejos guisados que allí están porque es manjar peliagudo. De aquella ternera, si no fuera asada y en adobo, aún se pudiera probar, pero no hay para qué». Y Sancho dijo: «Aquel platonazo que está más adelante vaando me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en las tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y de provecho». «Absit», dijo el médico, «vaya lejos de nosotros tan mal pensamiento. No hay cosa en el mundo de peor mantenimiento que una olla podrida. Allá las ollas podridas para los canónigos o para los rectores de colegios o para las bodas labradorescas, y déjennos libres las mesas de los gobernadores, donde ha de asistir todo primor y toda atildadura. Y la razón es porque siempre, y a doquiera y de quien quiera, son más estimadas las medicinas simples que las compuestas, porque en las simples no se puede errar, y en las compuestas sí, alterando la cantidad de las cosas de que son compuestas. Mas lo que yo sé que ha de comer el señor gobernador ahora para conservar su salud y corroborarla, es 100 de cañutillos de suplicaciones y unas tajadicas sutiles de carne de membrillo que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión». Oyendo esto, Sancho se arrimó sobre el espaldar de la silla y miró de hito en hito al tal médico, y con voz grave le preguntó cómo se llamaba y dónde había estudiado, a lo que él respondió: «Yo, señor gobernador, me llamo el doctor Pedro Recio de Agüero, y soy natural de un lugar llamado Tirteafuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, a la mano derecha, y tengo el grado de doctor por la Universidad de Osuna». A lo que respondió Sancho todo encendido en cólera: «Pues, señor doctor Pedro Recio de Mal Agüero, natural de Tirteafuera, lugar que está a la derecha mano como vamos de Caracuel a Almodóvar del Campo, graduado en Osuna, quíteseme luego delante, si no, voto al sol que tome un garrote y que a garrotazos, comenzando por él,
no me ha de quedar médico en toda la ínsula, a lo menos de aquellos que yo entienda que son ignorantes, que a los médicos sabios, prudentes y discretos los pondré sobre mi cabeza y los honraré como a personas divinas. Y vuelvo a decir que se me vaya Pedro Recio de aquí. Si no, tomaré esta silla donde estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza, y pídanmelo en residencia, que yo me descargaré con decir que hice servicio a Dios en matar a un mal médico, verdugo de la República. Y denme de comer, o si no, tómense su gobierno, que oficio que no da de comer a su dueño no vale 2 habas. Alborotóse el doctor viendo tan colérico al gobernador, y quiso hacer tirtea fuera de la sala, sino que en aquel instante sonó una corneta de posta en la calle, y asomándose el maestresala a la ventana volvió diciendo: «¡Correo! ¡Viene del duque, mi señor! ¡Algún despacho debe de traer de importancia!». Entró el correo sudando y asustado, y sacando un pliego del seno, le puso en las manos del gobernador, y Sancho le puso en las del mayordomo, a quien mandó leyese el sobrescrito, que decía así: «A don Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria, en su propia mano o en las de su secretario». Oyendo lo cual Sancho dijo: «¿Quién es aquí mi secretario?». Y uno de los que presentes estaban respondió: «Yo, señor, porque sé leer y escribir, y soy vizcaíno». «Con esa añadidura», dijo Sancho, «bien podéis ser secretario del mismo emperador. Abrid ese pliego y mirad lo que dice». Hízolo así el recién nacido secretario, y habiendo leído lo que decía, dijo que era negocio para tratarle a solas. Mandó Sancho despejar la sala y que no quedasen en ella sino el mayordomo y el maestresala, y los demás y el médico se fueron, y luego el secretario leyó la carta que así decía: «A mi noticia ha llegado, señor don Sancho Panza, que unos enemigos míos y de esa ínsula la han de dar un asalto furioso no sé qué noche. Conviene velar y estar alerta, porque no le tomen desapercibido. Sé también por espías verdaderas que han entrado en ese lugar 4 personas disfrazadas para quitaros la vida, porque se temen de vuestro ingenio. Abrid el ojo y mirad quién llega a hablaros, y no comáis de cosa que os presentaren. Yo tendré cuidado de socorreros si os viéredes en trabajo, y en todo haréis como se espera de vuestro entendimiento. De este lugar, a 16 de agosto, a las 4 de la mañana. Vuestro amigo, el duque». Quedó atónito Sancho y mostraron quedarlo asimismo los circunstantes, y volviéndose al mayordomo le dijo: «Lo que ahora se ha de hacer, y ha de ser luego, es meter en un calabozo al doctor Recio, porque si alguno me ha de matar, ha de ser él, y de muerte adminícula y pésima, como es la de hambre». «También», dijo el maestresala, «me parece a mí que vuesa merced no coma de todo lo que está en esta mesa, porque lo han presentado unas monjas y, como suele decirse, detrás de la cruz está el diablo». «No lo niego», respondió Sancho, «y por ahora denme un pedazo de pan y obra de 4 libras de uvas, que en ellas no podrá venir veneno, porque en efecto no puedo pasar sin comer. Y si es que hemos de estar prontos para estas batallas que nos amenazan, menester será estar bien mantenidos, porque tripas llevan corazón, que no corazón tripas. Y vos, secretario, responded al duque mi señor, y decidle que se cumplirá lo que manda como lo manda, sin faltar punto. Y daréis de mi parte un besamanos a mi señora la duquesa, y que le suplico no se le olvide de enviar con un propio mi carta y mi lío a mi mujer Teresa Panza, que en ello recibiré mucha merced, y tendré cuidado de escribirla con todo lo que mis fuerzas alcanzaren. Y de camino podéis encajar un besamanos a mi señor don Quijote de la Mancha, porque vea que soy pan agradecido, y vos, como buen secretario y como buen vizcaíno, podéis añadir todo lo que quisiéredes y más viniera a cuento. Y álcense estos manteles y denme a mí de comer, que yo me avendré con cuantas espías y matadores y encantadores vinieren sobre mí, sobre mi ínsula». En esto entró un paje y dijo: «Aquí está un labrador negociante que quiere hablar a vuestra señoría en un negocio, según él dice, de mucha importancia». «Extraño caso es este», dijo Sancho, «de estos negociantes. ¿Es posible que sean tan necios que no echen de ver que semejantes horas como estas no son en las que han de venir a negociar? ¿Por ventura los que gobernamos, los que somos jueces, no somos hombres de carne y hueso, y que es menester que nos dejen descansar el tiempo que la necesidad pide, sino que quieren que seamos hechos de piedra mármol? Por Dios, y en mi conciencia, que si me dura el gobierno, que no durará, según se me trasluce,
que yo ponga en pretina más de un negociante. Ahora decídase, buen hombre, que entre, pero adviértase primero no sea alguno de los espías o matador mío. No, señor, respondió el paje, porque parece un alma de cántaro, y yo sé poco, o él es tan bueno como el buen pan. No hay que temer, dijo el mayordomo, que aquí estamos todos. ¿Sería posible, dijo Sancho, maestresala, que ahora que no está aquí el doctor Pedro Recio, que comiese yo alguna cosa de peso y de sustancia aunque fuese un pedazo de pan y una cebolla? Esta noche a la cena se satisfará la falta de comida y quedará vuestra señoría satisfecho y pagado, dijo el maestresala. Dios lo haga, respondió Sancho. Y en esto entró el labrador, que era de muy buena presencia, y de 1000 leguas se le echaba de ver que era bueno y buena alma. Lo primero que dijo fue: ¿Quién es aquí el señor gobernador? ¿Quién ha de ser?, respondió el secretario, sino el que está sentado en la silla. Humíllome, pues, a su presencia, dijo el labrador, y poniéndose de rodillas le pidió la mano para besársela. Negósela Sancho y mandó que se levantase y dijese lo que quisiese. Hízolo así el labrador y luego dijo: Yo, señor, soy labrador natural de Miguel Turra, un lugar que está a 2 leguas de Ciudad Real. Otro tirte afuera tenemos, dijo Sancho. Decid, hermano, que lo que yo sé decir es que sé muy bien a Miguel Turra y que no está muy lejos de mi pueblo. Es pues el caso, señor, prosiguió el labrador, que yo, por la misericordia de Dios, soy casado en paz y en haz de la Santa Iglesia Católica Romana. Tengo 2 hijos estudiantes, que el menor estudia para bachiller y el mayor para licenciado. Soy viudo porque se murió mi mujer, o por mejor decir, me la mató un mal médico que la purgó estando preñada, y si Dios fuera servido que saliera a luz el parto y fuera hijo, yo le pusiera a estudiar para doctor, porque no tuviera envidia a sus hermanos el bachiller y el licenciado. De modo, dijo Sancho, que si vuestra mujer no se hubiera muerto, o la hubieran muerto, ¿vos no fuérades ahora viudo? No, señor, en ninguna manera, respondió el labrador. Medrados estamos, replicó Sancho. Adelante, hermano, que es hora de dormir más que de negociar. Digo, pues, dijo el labrador, que mi hijo, que ha de ser bachiller, se enamoró en el mismo pueblo de una doncella llamada Clara Perlerina, hija de Andrés Perlerino, labrador riquísimo, y este nombre de Perlerines no les viene de abolengo ni otra alcurnia, sino porque todos los de este linaje son perláticos, y por mejorar el nombre los llaman perlerines. Aunque, si va a decir la verdad, la doncella es como una perla oriental, y mirada por el lado derecho parece una flor del campo, por el izquierdo no tanto, porque le falta aquel ojo que se le saltó de viruelas, y aunque los hoyos del rostro son muchos y grandes, dicen los que la quieren bien que aquellos no son hoyos, sino sepulturas donde se sepultan las almas de sus amantes. Es tan limpia que por no ensuciar la cara trae las narices, como dicen, arremangadas, que no parece sino que van huyendo de la boca, y con todo esto parece bien por extremo, porque tiene la boca grande, y a no faltarle 10 o 12 dientes y muelas, pudiera pasar y echar raya entre las más bien formadas. De los labios no tengo que decir, porque son tan sutiles y delicados que si se usaran asparlabios pudieran hacer de ellos una madeja, pero como tienen diferente color de la que en los labios se usa comúnmente, parecen milagrosos, porque son jaspeados de azul y verde y aberenjenado. Y perdóneme el señor gobernador si por tan menudo voy pintando las partes de la que al fin ha de ser mi hija, que la quiero bien y no me parece mal. Pintad lo que quisiéredes, dijo Sancho, que yo me voy recreando en la pintura y si hubiera comido no hubiera mejor postre para mí que vuestro retrato. Eso tengo yo por servir, respondió el labrador, pero tiempo vendrá en que seamos, si ahora no somos. Y digo, señor, que si pudiera pintar su gentileza y la altura de su cuerpo fuera cosa de admiración, pero no puede ser, a causa de que ella está agobiada y encogida y tiene las rodillas con la boca, y con todo eso se echa bien de ver que si se pudiera levantar, diera con la cabeza en el techo. Y ya ella hubiera dado la mano de esposa a mi bachiller, sino que no la puede extender, que está añudada, y con todo, en las uñas largas y acanaladas se muestra su bondad y buena hechura. Está bien, dijo Sancho, y haced cuenta, hermano, que ya la habéis pintado de los pies a la cabeza. ¿Qué es lo que queréis ahora?
y venid al punto sin rodeos ni callejuelas, ni retazos, ni añadiduras. Querría, señor, respondió el labrador, que vuestra merced me hiciese merced de darme una carta de favor para mi consuegro, suplicándole sea servido de que este casamiento se haga, pues no somos desiguales en los bienes de fortuna ni en los de la naturaleza, porque para decir la verdad, señor gobernador, mi hijo es endemoniado, y no hay día que 3 o 4 veces no le atormenten los malignos espíritus, y de haber caído una vez en el fuego tiene el rostro arrugado como un pergamino, y los ojos algo llorosos y manantiales, pero tiene una condición de un ángel, y si no es que se aporrea y se da puñadas él mismo a sí mismo, fuera un bendito. —¿Queréis otra cosa, buen hombre? —replicó Sancho. —Otra cosa querría —dijo el labrador—, sino que no me atrevo a decirlo, pero vaya, que en fin no se me ha de podrir en el pecho, pegue o no pegue. Digo, señor, que querría que vuesa merced me diese 300 o 600 ducados para ayuda a la dote de mi bachiller. Digo, para ayuda de poner su casa, porque en fin han de vivir por sí, sin estar sujetos a las impertinencias de los suegros. —Mirad si queréis otra cosa —dijo Sancho—, y no la dejéis de decir por empacho ni por vergüenza. —No, por cierto —respondió el labrador. Y apenas dijo esto, cuando levantándose en pie el gobernador, asió de la silla en que estaba sentado, y dijo: —Voto a tal don patán rústico y mal mirado, que si no os apartáis y escondéis luego de mi presencia, que con esta silla os rompa y abra la cabeza. Y de puta bellaco, pintor del mismo demonio. ¿Y a estas horas te vienes a pedirme 600 ducados? ¿Y dónde los tengo yo, hediondo? ¿Y por qué te los había de dar, aunque los tuviera, socarrón y mentecato? ¿Y qué se me da a mí, de Miguel Turra ni de todo el linaje de los perlerines? Va de mí, digo, sino por vida del duque mi señor que haga lo que tengo dicho. Tú no debes de ser de Miguel Turra, sino algún socarrón que para tentarme te ha enviado aquí el infierno. Dime, desalmado, aún no ha 10 y medio que tengo el gobierno, ¿y ya quieres que tenga 600 ducados? Hizo de señas el maestresala al labrador que se saliese de la sala, el cual lo hizo cabizbajo y al parecer temeroso de que el gobernador no ejecutase su cólera, que el bellacón supo hacer muy bien su oficio. Pero dejemos con su cólera a Sancho, y ándese la paz en el corro, y volvamos a don Quijote, que le dejamos vendado el rostro y curado de las gatescas heridas, de las cuales no sanó en 8 días, en uno de los cuales le sucedió lo que Cide Hamete promete de contar con la puntualidad y verdad que suele contar las cosas de esta historia, por mínimas que sean. Segunda parte, capítulo 48. De lo que le sucedió a don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna. Además, estaba mohíno y melancólico el malferido don Quijote, vendado el rostro y señalado no por la mano de Dios, sino por las uñas de un gato, desdichas ajenas a la andante caballería. 6 días estuvo sin salir en público, en una noche de las cuales, estando despierto y desvelado, pensando en sus desgracias y en el perseguimiento de Altisidora, sintió que con una llave abrían la puerta de su aposento, y luego imaginó que la enamorada doncella venía para sobresaltar su honestidad y ponerle en condición de faltar a la fe que guardar debía a su señora Dulcinea del Toboso. —No —dijo creyendo a su imaginación, y esto con voz que pudiera ser oída—, no ha de ser parte la mayor hermosura de la tierra para que yo deje de adorar la que tengo grabada y estampada en mitad de mi corazón y en lo más escondido de mis entrañas, ora estés, señora mía, transformada en cebolluda labradora, ora en ninfa del dorado Tajo, tejiendo telas de oro y sirgo compuestas, ora te tenga Merlín o Montesinos donde ellos quisieren, que donde quiera eres mía y a doquiera he sido yo y he de ser tuyo. El acabar estas razones y el abrir de la puerta fue todo uno. Púsose en pie sobre la cama, envuelto de arriba abajo en una colcha de raso amarillo, una galocha en la cabeza y el rostro y los bigotes vendados, el rostro por los aruños, los bigotes porque no se le desmayasen y cayesen, en el cual traje parecía la más extraordinaria fantasma que se pudiera pensar. Clavó los ojos en la puerta, y cuando esperaba ver entrar por ella a la rendida y lastimada Altisidora, vio entrar a una reverendísima dueña con unas tocas blancas repulgadas y luengas, tanto que la cubrían y enmantaban desde los pies a la cabeza.
Entre los dedos de la mano izquierda traía una media vela encendida, y con la derecha se hacía sombra, porque no le diese la luz en los ojos, a quien cubrían unos muy grandes antojos. Venía pisando quedito y movía los pies blandamente. Miróla don Quijote desde su atalaya, y cuando vio su Adeliño y notó su silencio, pensó que alguna bruja o maga venían en aquel traje a hacer en él alguna mala fechoría, y comenzó a santiguarse con mucha priesa. Fuese llegando la visión, y cuando llegó a la mitad del aposento, alzó los ojos y vio la priesa con que se estaba haciendo cruces don Quijote, y si él quedó medroso en ver la tal figura, ella quedó espantada al ver la suya, porque así como le vio tan alto y tan amarillo, con la colcha y con las vendas que le desfiguraban, dio una gran voz, diciendo: «¡Jesús! ¿Qué es lo que veo?». Y con el sobresalto se le cayó la vela de las manos, y viéndose escuras, volvió las espaldas para irse, y con el miedo tropezó en sus faldas, y dio consigo una gran caída. Don Quijote, temeroso, comenzó a decir: «Conjúrote, fantasma, o lo que eres, que me digas quién eres, y que me digas qué es lo que de mí quieres. Si eres alma en pena, dímelo, que yo haré por ti todo cuanto mis fuerzas alcanzaren, porque soy católico cristiano y amigo de hacer bien a todo el mundo, que para esto tomé la orden de la caballería andante que profeso, cuyo ejercicio aun hasta hacer bien a las ánimas de purgatorio se extiende». La brumada dueña, que oyó conjurarse por su temor, coligió el de don Quijote, y con voz afligida y baja respondió: «Señor don Quijote, si es que acaso vuesa merced es don Quijote, yo no soy fantasma ni visión ni alma de purgatorio, como vuestra merced debe de haber pensado, sino doña Rodríguez, la dueña de honor de mi señora la duquesa, que con una necesidad de aquellas que vuestra merced suele remediar a vuestra merced vengo». «Dígame, señora doña Rodríguez», dijo don Quijote, «¿por ventura viene vuestra merced a hacer alguna tercería? Porque le hago saber que no soy de provecho para nadie, merced a la sin par belleza de mi señora Dulcinea del Toboso. Digo, en fin, señora doña Rodríguez, que como vuestra merced salve y deje a una parte todo recado amoroso, puede volver a encender su vela y vuelva, y departiremos de todo lo que más mandare y más en gusto le viniere, salvando, como digo, todo incitativo melindre». «Yo recado de nadie, señor mío», respondió la dueña. «Mal me conoce vuestra merced, sí que aún no estoy en edad tan prolongada que me acoja a semejantes niñerías, pues Dios loado, mi alma me tengo en las carnes, y todos mis dientes y muelas en la boca, amén de unos pocos que me han usurpado unos catarros, que en esta tierra de Aragón son tan ordinarios. Pero espéreme vuestra merced un poco, saldré a encender mi vela y volveré en un instante a contar mis cuitas como a remediador de todas las del mundo». Y sin esperar respuesta se salió del aposento, donde quedó don Quijote sosegado y pensativo esperándola. Pero luego le sobrevinieron 1000 pensamientos acerca de aquella nueva aventura, y parecíale ser mal hecho y peor pensado ponerse en peligro de romper a su señora la fe prometida, y decíase a sí mismo: «¿Quién sabe si el diablo, que es sutil y mañoso, querrá engañarme ahora con una dueña lo que no ha podido con emperatrices, reinas, duquesas, marquesas ni condesas? Que yo he oído decir muchas veces y a muchos discretos que, si él puede, antes os la dará Roma que Aguileña. Y quién sabe si esta soledad, esta ocasión y este silencio despertará mis deseos que duermen y harán que al cabo de mis años venga a caer donde nunca he tropezado. Y en casos semejantes mejor es huir que esperar la batalla. Pero yo no debo de estar en mi juicio, pues tales disparates digo y pienso que no es posible que una dueña toquiblanca, larga y antojuna pueda mover ni levantar pensamiento lascivo en el más desalmado pecho del mundo. ¿Por ventura hay dueña en la tierra que tenga buenas carnes? ¿Por ventura hay dueña en el orbe que deje de ser impertinente, fruncida y melindrosa? Afuera, pues, caterva dueñesca inútil para ningún humano regalo. Oh, cuán bien hacía aquella señora, de quien se dice que tenía 2 dueñas de bulto con sus antojos y almohadillas al cabo de su estrado, como que estaban labrando, y tanto le servían para la autoridad de la sala aquellas estatuas como las dueñas verdaderas». Y diciendo esto, se arrojó del lecho con intención de cerrar la puerta y no dejar entrar a la señora Rodríguez. Mas cuando la llegó a cerrar, ya la señora Rodríguez volvía, encendida una vela de cera blanca,
y cuando ella vio a Don Quijote de más cerca envuelto en la colcha, con las vendas, galocha o becoquín, temió de nuevo, y retirándose atrás como 2 pasos, dijo: «¿Estamos seguras, señor caballero? Porque no tengo muy honesta señal haberse vuesa merced levantado de su lecho». «Eso mismo es bien que yo pregunte, señora», respondió Don Quijote, «y así pregunto si estaré yo seguro de ser acometido y forzado». «¿De quién o a quién pedís, señor caballero, esa seguridad?», respondió la dueña. «A vos y de vos la pido», replicó Don Quijote, «porque ni yo soy de mármol, ni vos de bronce, ni ahora son las 10 del día, sino medianoche, y aún un poco más, según imagino, y en una estancia más cerrada y secreta que lo debió de ser la cueva donde el traidor y atrevido Eneas gozó a la hermosa y piadosa Dido. Pero dadme, señora, la mano, que yo no quiero otra seguridad mayor que la de mi continencia y recato, y la que ofrecen esas reverendísimas tocas». Y diciendo esto, besó su derecha mano, y le asió de la suya, que ella le dio con las mismas ceremonias. Aquí hace Cide Hamete un paréntesis y dice que por Mahoma, que diera por ver ir a los 2 así asidos y trabados desde la puerta al lecho, la mejor almalafa de 2 que tenía. Entróse en fin Don Quijote en su lecho, y quedóse doña Rodríguez sentada en una silla algo desviada de la cama, no quitándose los antojos ni la vela. Don Quijote se acurrucó y se cubrió todo, no dejando más del rostro descubierto, y habiéndose los 2 sosegado, el primero que rompió el silencio fue Don Quijote, diciendo: «¿Puede vuesa merced ahora, mi señora doña Rodríguez, descoserse y desbuchar todo aquello que tiene dentro de su cuitado corazón y lastimadas entrañas, que será de mí escuchada con castos oídos y socorrida con piadosas obras?» «Así lo creo yo», respondió la dueña, «que de la gentil y agradable presencia de vuesa merced no se podía esperar sino tan cristiana respuesta. Es pues el caso, señor Don Quijote, que aunque vuesa merced me ve sentada en esta silla, y en la mitad del reino de Aragón, y en hábito de dueña aniquilada y asendereada, soy natural de las Asturias de Oviedo, y de linaje que atraviesan por él muchos de los mejores de aquella provincia. Pero mi corta suerte y el descuido de mis padres, que empobrecieron antes de tiempo, sin saber cómo ni cómo no, me trujeron a la corte de Madrid, donde por bien de paz y por excusar mayores desventuras, mis padres me acomodaron a servir de doncella de labor a una principal señora. Y quiero hacer sabidor a vuesa merced que en hacer vainillas y labor blanca ninguna me ha echado el pie adelante en toda la vida. Mis padres me dejaron sirviendo y se volvieron a su tierra, y de allí a pocos años se debieron de ir al cielo, porque eran además buenos y católicos cristianos. Quedé huérfana y atenida al miserable salario y a las angustiadas mercedes que a las tales criadas se les suele dar en palacio, y en este tiempo, sin que diese yo ocasión a ello, se enamoró de mí un escudero de casa, hombre ya en días, barbudo y apersonado, y sobre todo hidalgo como el rey, porque era montañés. No tratamos tan secretamente nuestros amores que no viniesen a noticia de mi señora, la cual, por excusar dimes y diretes, nos casó en paz y en haz de la Santa Madre Iglesia Católica Romana, de cuyo matrimonio nació una hija para rematar con mi ventura, si alguna tenía, no porque yo muriese del parto, que le tuve derecho y en sazón, sino porque desde allí a poco murió mi esposo, de un cierto espanto que tuvo, que a tener ahora lugar para contarle, yo sé que vuestra merced se admirara. Y en esto comenzó a llorar tiernamente y dijo: «Perdóneme vuestra merced, señor Don Quijote, que no va más en mi mano, porque todas las veces que me acuerdo de mi mal logrado se me arrasan los ojos de lágrimas. Válame Dios, ¿y con qué autoridad llevaba a mi señora las ancas de una poderosa mula negra como el mismo azabache? Que entonces no se usaban coches ni sillas como ahora dicen que se usan, y las señoras iban a las ancas de sus escuderos. Esto lo menos no puedo dejar de contarlo, porque se noté la crianza y puntualidad de mi buen marido. Al entrar de la calle de Santiago en Madrid, que es algo estrecha, venía a salir por ella un alcalde de corte con 2 alguaciles delante, y así como mi buen escudero le vio, volvió las riendas a la mula, dando señal de volver a acompañarle. Mi señora, que iba a las ancas, con voz baja le decía: «¿Qué hacéis, desventurado? ¿No veis que voy aquí?» El alcalde, de comedido, detuvo la rienda al caballo y díjole: «Seguid, señor, vuestro camino, que yo soy el que debo acompañar a mi señora doña Casilda», que así era el nombre de mi ama.
todavía porfiaba mi marido con la gorra en la mano a querer ir acompañando al alcalde, viendo lo cual mi señora, llena de cólera y enojo, sacó un alfiler gordo o creo que un punzón del estuche y clavósele por los lomos, de manera que mi marido dio una gran voz y torció el cuerpo de suerte que dio con su señora en el suelo. Acudieron 2 lacayos suyos a levantarla y lo mismo hizo el alcalde y los alguaciles. Alborotóse la puerta de Guadalajara, digo, la gente baldía que en ella estaba. Vínose a pie mi ama y mi marido acudió en casa de un barbero diciendo que llevaba pasadas de parte a parte las entrañas. Divulgóse la cortesía de mi esposo tanto que los muchachos le corrían por las calles, y por esto, y porque él era algún tanto corto de vista, mi señora le despidió, de cuyo pesar sin duda alguna tengo para mí que se le causó el mal de la muerte. Quedé yo viuda y desamparada, y con hija a cuestas, que iba creciendo en hermosura como la espuma de la mar. Finalmente, como yo tuviese fama de gran labrandera, mi señora la duquesa, que estaba recién casada con el duque mi señor, quiso traerme consigo a este reino de Aragón, y a mi hija ni más ni menos, a donde yendo días y viniendo días, creció mi hija, y con ella todo el donaire del mundo. Canta como una calandria, danza como el pensamiento, baila como una perdida, lee y escribe como un maestro de escuela, y cuenta como un avariento. De su limpieza no digo nada, que el agua que corre no es más limpia, y debe de tener ahora, si mal no me acuerdo, 16 años, 5 meses y 3 días, uno más a menos. En resolución, de esta mi muchacha se enamoró un hijo de un labrador riquísimo que está en una aldea del duque mi señor, no muy lejos de aquí. En efecto, no sé cómo ni cómo no, ellos se juntaron y debajo de la palabra de ser su esposo, burló a mi hija, y no se la quiere cumplir. Y aunque el duque mi señor lo sabe, porque yo me he quejado a él, no una, sino muchas veces, y pedídole mande que el tal labrador se case con mi hija, hace orejas de mercader y apenas quiere oírme, y es la causa que como el padre del burlador es tan rico y le presta dineros y le sale por fiador de sus trampas por momentos, no le quiere descontentar ni dar pesadumbre en ningún modo. Querría, pues, señor mío, que vuesa merced tomase a cargo el deshacer este agravio, o ya por ruegos, o ya por armas, pues, según todo el mundo dice, vuesa merced nació en él para deshacerlos y para enderezar los tuertos y amparar los miserables. Y póngasele a vuesa merced por delante la orfandad de mi hija, su gentileza, su mocedad, con todas las buenas partes que le he dicho que tiene, que en Dios y en mi conciencia, que de cuantas doncellas tiene mi señora, que no hay ninguna que llegue a la suela de su zapato, y que una que llaman Altisidora, que es la que tienen por más desenvuelta y gallarda, puesta en comparación de mi hija, no la llega con 2 leguas. Porque quiero que sepa vuesa merced, señor mío, que no es todo oro lo que reluce, porque esta Altisidorilla tiene más de presunción que de hermosura, y más de desenvuelta que de recogida. Además, que no está muy sana, que tiene un cierto aliento cansado, que no hay sufrir el estar junto a ella un momento. Y aun mi señora la duquesa... Quiero callar, que se suele decir que las paredes tienen oídos. ¿Qué tiene mi señora la duquesa por vida mía, señora doña Rodríguez?, preguntó don Quijote. Con ese conjuro, respondió la dueña, no puedo dejar de responder a lo que se me pregunta con toda verdad. ¿Ve vuesa merced, señor don Quijote, la hermosura de mi señora la duquesa, aquella tez de rostro que no parece sino de una espada acicalada y tersa, aquellas 2 mejillas de leche y de carmín que en la una tiene el sol y en la otra la luna, y aquella gallardía con que va pisando y aun despreciando el suelo, que no parece sino que va derramando salud donde pasa? Pues sepa vuesa merced que lo puede agradecer primero a Dios y luego a 2 fuentes que tiene en las 2 piernas, por donde se desagua todo el mal humor de quien dicen los médicos que está llena. —¡Santa María! —dijo don Quijote—, ¿y es posible que mi señora la duquesa tenga tales desaguaderos? No lo creyera si me lo dijeran frailes descalzos, pero pues la señora doña Rodríguez lo dice, debe de ser así. Pero tales fuentes y en tales lugares no deben de manar humor, sino ámbar líquido. Verdaderamente que ahora acabo de creer que esto de hacerse fuentes debe de ser cosa importante para salud.
Apenas acabó don Quijote de decir esta razón, cuando con un gran golpe abrieron las puertas del aposento, y del sobresalto del golpe se le cayó a doña Rodríguez la vela de la mano, y quedó la estancia como boca de lobo, como suele decirse. Luego sintió la pobre dueña que la asían de la garganta con 2 manos tan fuertemente que no la dejaban gañir, y que otra persona, con mucha presteza, sin hablar palabra, le alzaba las faldas, y con una al parecer chinela le comenzó a dar tantos azotes que era una compasión. Y aunque don Quijote se la tenía, no se meneaba del lecho, y no sabía qué podía ser aquello, y estábase quedo y callando, y aun temiendo no viniese por él la tanda y tunda azotesca. Y no fue vano su temor, porque en dejando molida a la dueña, los callados verdugos, la cual no osaba quejarse, acudieron a don Quijote, y desenvolviéndole de la sábana y de la colcha, le pellizcaron tan a menudo y tan reciamente que no pudo dejar de defenderse a puñadas, y todo esto en silencio admirable. Duró la batalla casi media hora. Saliéronse las fantasmas, recogió doña Rodríguez sus faldas, y gimiendo su desgracia, se salió por la puerta afuera sin decir palabra a don Quijote, el cual, doloroso y pellizcado, confuso y pensativo, se quedó solo, donde le dejaremos deseoso de saber quién había sido el perverso encantador que tal le había puesto. Pero ello se dirá a su tiempo, que Sancho Panza nos llama, y el buen concierto de la historia lo pide. Segunda parte. Capítulo 49. De lo que le sucedió a Sancho Panza rondando su ínsula. Dejamos al gran gobernador enojado y mohíno con el labrador Pintor y Socarrón, el cual, industriado del mayordomo y el mayordomo del duque, se burlaban de Sancho. Pero él se las tenía tiesas a todos, maguera tonto, bronco y rollizo, y dijo a los que con él estaban y al doctor Pedro Recio que como se acabó el secreto de la carta del duque había vuelto a entrar en la sala. Ahora verdaderamente que entiendo que los jueces y gobernadores deben de ser o han de ser de bronce para no sentir las importunidades de los negociantes que a todas horas y a todos tiempos quieren que los escuchen y despachen, atendiendo solo a su negocio, venga lo que viniere. Y si el pobre del juez no los escucha y despacha, o porque no puede o porque no es aquel el tiempo diputado para hacerles audiencia, luego les maldicen y murmuran y les roen los huesos y aún les deslindan los linajes. Negociante necio, negociante mentecato, no te apresures, espera sazón y coyuntura para negociar, no vengas a la hora del comer ni a la del dormir, que los jueces son de carne y hueso y han de dar a la naturaleza lo que naturalmente les pide. Si no es yo, que no le doy de comer a la mía, merced al señor doctor Pedro Recio tirte afuera, que está delante, que quiere que muera de hambre y afirma que esta muerte es vida, que así se la dé Dios a él y a todos los de su ralea. Digo, a la de los malos médicos, que la de los buenos palmas y lauros merecen. Todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban oyéndole hablar tan elegantemente y no sabían a qué atribuirlo, sino a que los oficios y cargos graves o adoban o entorpecen los entendimientos. Finalmente el doctor Pedro Recio Agüero, de Tirteafuera, prometió de darle de cenar aquella noche, aunque excediese de todos los aforismos de Hipócrates. Con esto quedó contento el gobernador, y esperaba con grande ansia llegase la noche y la hora de cenar, y aunque el tiempo, al parecer suyo, se estaba quedo, sin moverse de su lugar, todavía se llegó él, por él tanto deseado, donde le dieron de cenar un salpicón de vaca con cebolla y unas manos cocidas de ternera algo entrada en días. Entregóse en todo con más gusto que si le hubieran dado francolines de Milán, faisanes de Roma, ternera de Sorrento, perdices de Morón o gansos de Lavajos, y entre la cena, volviéndose al doctor, le dijo: «Mira, señor doctor, de aquí adelante no os curéis de darme a comer cosas regaladas ni manjares exquisitos, porque será sacar a mi estómago de sus quicios, el cual está acostumbrado a cabra, a vaca, a tocino, a cecina, a nabos y a cebollas, y si acaso le dan otros manjares de palacio, los recibe con melindre y algunas veces con asco. Lo que el maestresala puede hacer es traerme estas que llaman ollas podridas, que mientras más podridas son, mejor huelen, y en ellas pueden baular y encerrar todo lo que él quisiere, como sea de comer, que yo se lo agradeceré y se lo pagaré algún día, y no se burle nadie conmigo, porque o somos o no somos. Vivamos todos y comamos en buena paz compaña, pues cuando Dios amanece, para todos amanece.
Yo gobernaré esta ínsula sin perdonar derecho ni llevar cohecho, y todo el mundo traiga el ojo alerta y mire por el virote, porque les hago saber que el diablo está en Cantillana, y que, si me dan ocasión, han de ver maravillas. No, sino haceos miel y comeros han moscas. Por cierto, señor gobernador, dijo el maestresala, que vuesa merced tiene mucha razón en cuanto ha dicho, y que yo ofrezco en nombre de todos los insulanos de esta ínsula que han de servir a vuestra merced con toda puntualidad, amor y benevolencia, porque el suave modo de gobernar que en estos principios vuesa merced ha dado no les da lugar de hacer ni de pensar cosa que en deservicio de vuesa merced redunde. Yo lo creo, respondió Sancho, y serían ellos unos necios si otra cosa hiciesen o pensasen. Y vuelvo a decir que se tenga cuenta con mi sustento y con el de mi rucio, que es lo que en este negocio importa y hace más al caso. Y en siendo hora, vamos a rondar, que es mi intención limpiar esta ínsula de todo género de inmundicia y de gente vagamunda, holgazanes y mal entretenida. Porque quiero que sepáis, amigos, que la gente baldía y perezosa es en la República lo mismo que los zánganos en las colmenas, que se comen la miel que las trabajadoras abejas hacen. Pienso favorecer a los labradores, guardar sus preeminencias a los hidalgos, premiar los virtuosos y, sobre todo, tener respeto a la religión y a la honra de los religiosos. ¿Qué os parece de esto, amigos? ¿Digo algo o quiébrome la cabeza? Dice tanto vuestra merced, señor gobernador, dijo el mayordomo, que estoy admirado de ver que un hombre tan sin letras como vuesa merced, que a lo que creo no tiene ninguna, diga tales y tantas cosas llenas de sentencias y de avisos, tan fuera de todo aquello que del ingenio de vuesa merced esperaban los que nos enviaron y los que aquí venimos. Cada día se ven cosas nuevas en el mundo, las burlas se vuelven en veras y los burladores se hallan burlados. Llegó la noche y cenó el gobernador con licencia del señor doctor Recio. Aderezáronse la ronda, salió con el mayordomo, secretario y maestresala y el coronista, que tenía cuidado de poner en memoria sus hechos, y alguaciles y escribanos, tantos que podían formar un mediano escuadrón. Iba Sancho en medio con su vara, que no había más que ver, y pocas calles andadas del lugar sintieron ruido de cuchilladas. Acudieron allá y hallaron que eran 2 solos hombres los que reñían, los cuales, viendo venir a la justicia, se estuvieron quedos. Y el uno de ellos dijo: «Aquí de Dios y del rey. ¿Cómo y qué se ha de sufrir que roben en poblado en este pueblo y que salgan a saltear en él en la mitad de las calles?» «Sosegaos, hombre de bien», dijo Sancho, «y contadme qué es la causa de esta pendencia, que yo soy el gobernador». El otro contrario dijo: «Señor gobernador, yo le diré con toda brevedad. Vuestra merced sabrá que este gentil hombre acaba de ganar ahora en esta casa de juego, que está aquí frontero, más de 1000 reales, y sabe Dios cómo, y hallándome yo presente, juzgué más de una suerte dudosa en su favor, contra todo aquello que me dictaba la conciencia. Alzóse con la ganancia, y cuando esperaba que me había de dar algún escudo por lo menos de barato, como es uso y costumbre darle a los hombres principales como yo, que estamos asistentes para bien y mal pasar, y para apoyar sin razones y evitar pendencias, él embolsó su dinero y se salió de la casa. Yo vine despechado tras él, y con buenas y corteses palabras le he pedido que me diese siquiera 8 reales, pues sabe que yo soy hombre honrado, y que no tengo oficio ni beneficio, porque mis padres no me le enseñaron ni me le dejaron. Y el socarrón, que no es más ladrón que Caco ni más fullero que Andradilla, no quería darme más de 4 reales. Porque vea vuestra merced, señor gobernador, qué poca vergüenza y qué poca conciencia. Pero a fe que si vuesa merced no llegara, que yo le hiciera vomitar la ganancia y que había de saber con cuántas entraba la romana». «¿Qué decís vos a esto?», preguntó Sancho. Y el otro respondió que era verdad cuanto su contrario decía, y no había querido darle más de 4 reales porque se los daba muchas veces, y los que esperan barato han de ser comedidos y tomar con rostro alegre lo que les dieren, sin ponerse en cuentas con los gananciosos, si ya no supiesen de cierto que son fulleros y que lo que ganan es mal ganado, y que para señal que él era hombre de bien y no ladrón como decía, ninguna había mayor que el no haberle querido dar nada, que siempre los fulleros son tributarios de los mirones que los conocen.
Así es, dijo el mayordomo. Vea vuestra merced, señor gobernador, qué es lo que se ha de hacer de estos hombres. Lo que se ha de hacer es esto, respondió Sancho. Vos, ganancioso, bueno o malo o indiferente, dad luego a este vuestro acuchillador 100 reales y más habéis de desembolsar 30 para los pobres de la cárcel. Y vos, que no tenéis oficio ni beneficio y andáis de nones en esta ínsula, tomad luego esos 100 reales y mañana, en todo el día, salid de esta ínsula desterrado por 10 años, so pena, si lo quebrantáredes, los cumpláis en la otra vida, colgándoos yo de una picota, o a lo menos el verdugo por mi mandado, y ninguno me replique que le asentaré la mano. Desembolsó el uno, recibió el otro, éste se salió de la ínsula, y aquél se fue a su casa, y el gobernador quedó diciendo: Ahora yo podré poco o quitaré estas casas de juego, que a mí se me trasluce que son muy perjudiciales. Esta, a lo menos, dijo un escribano, no la podrá vuesa merced quitar porque la tiene un gran personaje, y más es sin comparación lo que él pierde al año que lo que saca de los naipes. Contra otros garitos de menor cantía podrá vuestra merced mostrar su poder, que son los que más daño hacen y más insolencias encubren, que en las casas de los caballeros principales y de los señores no se atreven los famosos fulleros a usar de sus tretas, y pues el vicio del juego se ha vuelto en ejercicio común, mejor es que se juegue en casas principales que no en la de algún oficial, donde cogen a un desdichado de medianoche abajo y le desuellan vivo. Ahora, escribano, dijo Sancho, yo sé que hay mucho que decir en eso. Y en esto llegó un corchete que traía asido a un mozo y dijo: Señor gobernador, este mancebo venía hacia nosotros y así como columbró la justicia, volvió las espaldas y comenzó a correr como un gamo, señal que debe de ser algún delincuente. Yo partí tras él, y si no fuera porque tropezó y cayó, no le alcanzara jamás. ¿Por qué huías, hombre?, preguntó Sancho. A lo que el mozo respondió: Señor, por excusar de responder a las muchas preguntas que las justicias hacen. ¿Qué oficio tienes? Tejedor. ¿Y qué tejes? Hierros de lanzas, con licencia buena de vuestra merced. Graciosico me sois. ¿De chocarreros picáis? Está bien. ¿Y a dónde ibades ahora? Señor, a tomar el aire. ¿Y a dónde se toma el aire en esta ínsula? A donde sopla. Bueno, respondéis muy a propósito. Discreto sois, mancebo. Pero haced cuenta que yo soy el aire y que os soplo en popa y os encamino a la cárcel. Asilde, hola y llevalde, que yo haré que duerma allí sin aire esta noche. Par Dios, dijo el mozo, ¿así me haga vuestra merced dormir en la cárcel como hacerme rey? Pues, ¿por qué no te haré yo dormir en la cárcel? Respondió Sancho. ¿No tengo yo poder para prenderte y soltarte cada y cuando que quisiere? Por más poder que vuestra merced tenga, dijo el mozo, no será bastante para hacerme dormir en la cárcel. ¿Cómo que no?, replicó Sancho. Llevadle luego donde verá por sus ojos el desengaño, aunque más el alcaide quiera usar con él de su interesal liberalidad, que yo le pondré pena de 2000 ducados si te deja salir un paso de la cárcel. Todo eso es cosa de risa, respondió el mozo. El caso es que no me harán dormir en la cárcel cuantos hoy viven. Dime, demonio, dijo Sancho, ¿tienes algún ángel que te saque y que te quite los grillos que te pienso mandar echar? Ahora, señor gobernador, respondió el mozo con muy buen donaire, estemos a razón y vengamos al punto. Prosuponga vuestra merced que me manda llevar a la cárcel y que en ella me echan grillos y cadenas y que me meten en un calabozo, y se le ponen al alcaide graves penas si me deja salir, y que él lo cumple como se le manda. Con todo esto, si yo no quiero dormir y estarme despierto toda la noche sin pegar pestaña, ¿será vuestra merced bastante con todo su poder para hacerme dormir si yo no quiero? No, por cierto, dijo el secretario, y el hombre ha salido con su intención. De modo, dijo Sancho, que no dejaréis de dormir por otra cosa que por vuestra voluntad, y no por contravenir la mía. No, señor, dijo el mozo, ni por pienso. Pues andad con Dios, dijo Sancho, idos a dormir a vuestra casa,
y Dios os dé buen sueño, que yo no quiero quitárosle, pero aconséjoos que de aquí adelante no os burléis con la justicia, porque toparéis con alguna que os dé con la burla en los cascos. Fuese el mozo, y el gobernador prosiguió con su ronda, y de allí a poco vinieron 2 corchetes que traían un hombre asido y dijeron: «Señor gobernador, este que parece hombre no lo es, sino mujer y no fea, que viene vestida en hábito de hombre». Llegáronle a los ojos 2 o 3 lanternas, a cuyas luces descubrieron un rostro de una mujer, al parecer de 16 o pocos más años, recogidos los cabellos con una redecilla de oro y seda verde, hermosa como 1000 perlas. Miráronla de arriba abajo y vieron que venía con unas medias de seda encarnada con ligas de tafetán blanco y rapacejos de oro y aljófar. Los greguescos eran verdes, de tela de oro, y una saltaembarca o ropilla de lo mismo suelta, debajo de la cual traía un jubón de tela finísima de oro y blanco, y los zapatos eran blancos y de hombre. No traía espada ceñida, sino una riquísima daga, y en los dedos muchos y muy buenos anillos. Finalmente, la moza parecía bien a todos, y ninguno la conoció de cuantos la vieron, y los naturales del lugar dijeron que no podían pensar quién fuese. Y los consabidores de las burlas que se habían de hacer a Sancho fueron los que más se admiraron, porque aquel suceso y hallazgo no venía ordenado por ellos, y así estaban dudosos, esperando en qué pararía el caso. Sancho quedó pasmado de la hermosura de la moza y preguntóle quién era, a dónde iba y qué ocasión le había movido para vestirse en aquel hábito. Ella, puestos los ojos en tierra, con honestísima vergüenza, respondió: «No puedo, señor, decir tan en público lo que tanto me importaba fuera secreto. Una cosa quiero que se entienda, que no soy ladrón ni persona facinorosa, sino una doncella desdichada a quien la fuerza de unos celos ha hecho romper el decoro que a la honestidad se debe». Oyendo esto, el mayordomo dijo a Sancho: «Haga, señor gobernador, apartar la gente, porque esta señora con menos empacho pueda decir lo que quisiere». Mandólo así el gobernador. Apartáronse todos, si no fueron el mayordomo, maestresala y secretario. Viéndose pues solos, la doncella prosiguió diciendo: «Yo, señores, soy hija de Pedro Pérez Mazorca, arrendador de las lanas de este lugar, el cual suele muchas veces ir en casa de mi padre». «Eso no lleva camino», dijo el mayordomo, «señora, porque yo conozco muy bien a Pedro Pérez y sé que no tiene hijo ninguno, ni varón ni hembra, y más que decís que es vuestro padre, y luego añadís que suele ir muchas veces en casa de vuestro padre». «Ya yo había dado en eso», dijo Sancho. «Ahora, señores, yo estoy turbada y no sé lo que me digo», respondió la doncella, «pero la verdad es que yo soy hija de Diego de la Llana, que todos vuesas mercedes deben de conocer». «Aún eso lleva camino», respondió el mayordomo, «que yo conozco a Diego de la Llana, y sé que es un hidalgo principal y rico que tiene un hijo y una hija, y que después que enviudo no ha habido nadie en todo este lugar que pueda decir que ha visto el rostro de su hija, que la tiene tan encerrada que no da lugar al sol que la vea, y con todo esto la fama dice que es en extremo hermosa». «Así es la verdad», respondió la doncella, «y esa hija soy yo. Si la fama miente o no en mi hermosura, ya os habréis, señores, desengañado, pues me habéis visto». Y en esto comenzó a llorar tiernamente, viendo lo cual el secretario se llegó al oído del maestresala y le dijo muy paso: «Sin duda alguna que a esta pobre doncella le debe de haber sucedido algo de importancia, pues en tal traje y a tales horas, y siendo tan principal, anda fuera de su casa». «No hay dudar en eso», respondió el maestresala, «y más que esa sospecha la confirman sus lágrimas». Sancho la consoló, con las mejores razones que él supo, y le pidió que sin temor alguno les dijese lo que le había sucedido, que todos procurarían remediarlo con muchas veras y por todas las vías posibles. «Es el caso, señores», respondió ella, «que mi padre me ha tenido encerrada 10 años ha, que son los mismos que a mi madre come la tierra. En casa dicen misa en un rico oratorio, y yo en todo este tiempo no he visto que el sol del cielo de día, y la luna y las estrellas de noche, ni sé qué son calles, plazas ni templos, ni aun hombres, fuera de mi padre y de un hermano mío y de Pedro Pérez el arrendador, que por entrar de ordinario en mi casa se me antojó decir que era mi padre
por no declarar el mío. Este encerramiento y este negarme el salir de casa, siquiera a la iglesia, ha muchos días y meses que me trae muy desconsolada. Quisiera yo ver el mundo, o a lo menos el pueblo donde nací, pareciéndome que este deseo no iba contra el buen decoro que las doncellas principales deben guardar a sí mismas. Cuando oía decir que corrían toros y jugaban cañas y se representaban comedias, preguntaba a mi hermano, que es un año menor que yo, que me dijese qué cosas eran aquellas, y otras muchas que yo no he visto. Él me lo declaraba por los mejores modos que sabía, pero todo era encenderme más el deseo de verlo. Finalmente, por abreviar el cuento de mi perdición, digo que yo rogué y pedí a mi hermano que nunca tal pidiera ni tal rogara, y tornó a renovar el llanto. El mayordomo le dijo: «Prosiga vuestra merced, señora, y acabe de decirnos lo que le ha sucedido, que nos tienen a todos suspensos sus palabras y sus lágrimas». «Pocas me quedan por decir», respondió la doncella, «aunque muchas lágrimas sí que llorar, porque los mal colocados deseos no pueden traer consigo otros descuentos que los semejantes». Habíase sentado en el alma del maestresala la belleza de la doncella, y llegó otra vez su lanterna para verla de nuevo, y parecióle que no eran lágrimas las que lloraba, sino aljófar o rocío de los prados, y aún las subía de punto y las llegaba a perlas orientales, y estaba deseando que su desgracia no fuese tanta como daban a entender los indicios de su llanto y de sus suspiros. Desesperábase el gobernador de la tardanza que tenía la moza en dilatar su historia, y díjole que acabase de tenerlos más suspensos, que era tarde y faltaba mucho que andar del pueblo. Ella, entre interrotos sollozos y mal formados suspiros, dijo: «No es otra mi desgracia ni mi infortunio, es otro, sino que yo rogué a mi hermano que me vistiese en hábitos de hombre, con uno de sus vestidos, y que me sacase una noche a ver todo el pueblo, cuando nuestro padre durmiese. Él, importunado de mis ruegos, condescendió con mi deseo, y poniéndome este vestido, y él vistiéndose de otro mío, que le está como nacido, porque él no tiene pelo de barba y no parece sino una doncella hermosísima, esta noche, debe de haber una hora, poco más o menos, nos salimos de casa, y guiados de nuestro mozo y desbaratado discurso, hemos rodeado todo el pueblo, y cuando queríamos volver a casa, vimos venir un gran tropel de gente, y mi hermano me dijo: «Hermana, esta debe de ser la ronda, aligera los pies y pon alas en ellos, y vente tras mí corriendo, porque no nos conozcan que nos será mal contado». Y diciendo esto volvió las espaldas y comenzó, no digo a correr, sino a volar. Yo a menos de 6 pasos caí con el sobresalto, y entonces llegó el ministro de la justicia que me trujo ante vuestras mercedes, a donde por mala y antojadiza me veo avergonzada ante tanta gente. «En efecto, señora», dijo Sancho, «no os ha sucedido otro desmán alguno, ni celos, como vos al principio de vuestro cuento dijistes. ¿No os sacaron de vuestra casa?» «No me ha sucedido nada, ni me sacaron celos, sino sólo el deseo de ver mundo, que no se extendía a más que a ver las calles de este lugar». Y acabó de confirmar ser verdad lo que la doncella decía, llegar los corchetes con su hermano preso, a quien alcanzó uno de ellos cuando se huyó de su hermana. No traía sino un faldellín rico y una mantellina de damasco azul con pasamanos de oro fino, la cabeza sin toca ni con otra cosa adornada que con sus mismos cabellos, que eran sortijas de oro, según eran rubios y enrizados. Apartáronse con él gobernador, mayordomo y maestresala, y sin que lo oyese su hermana, le preguntaron cómo venía en aquel traje, y él, con no menos vergüenza y empacho, contó lo mismo que su hermana había contado, de que recibió gran gusto el enamorado maestresala. Pero el gobernador les dijo: «Por cierto, señores, que esta ha sido una gran rapacería, y para contar esta necedad y atrevimiento no era menester tantas largas ni tantas lágrimas y suspiros, que con decir: somos fulano y fulana, que nos salimos a espaciar de casa de nuestros padres con esta invención, solo por curiosidad, sin otro designio alguno, se acabara el cuento, y no gemidicos, lloramicos y darle». «Así es la verdad», respondió la doncella, «pero sepan vuestras mercedes que la turbación que he tenido ha sido tanta que no me ha dejado guardar el término que debía». «No se ha perdido nada», respondió Sancho. «Vamos y dejaremos a vuesas mercedes en casa de su padre. Quizá no los habrá echado de menos. Y de aquí adelante no se muestren tan niños ni tan deseosos de ver mundo,
que la doncella honrada, la pierna quebrada, y en casa, y la mujer y la gallina, por andar se pierden aína, y la que es deseosa de ver, también tiene deseo de ser vista, no digo más». El mancebo agradeció al gobernador la merced que quería hacerles de volverlos a su casa, y así se encaminaron hacia ella, que no estaba muy lejos de allí. Llegaron, pues, y tirando el hermano una china a una reja, al momento bajó una criada que los estaba esperando, y les abrió la puerta, y ellos se entraron, dejando a todos admirados así de su gentileza y hermosura, como del deseo que tenían de ver mundo de noche, y sin salir del lugar. Pero todo lo atribuyeron a su poca edad. Quedó el maestresala traspasado su corazón, y propuso de luego otro día pedírsela por mujer a su padre, teniendo por cierto que no se la negaría por ser el criado del duque. Y aun a Sancho le vinieron deseos y barruntos de casar al mozo con Sanchica, su hija, y determinó de ponerlo en plática a su tiempo, dándose a entender que a una hija de un gobernador ningún marido se le podía negar. Con esto se acabó la ronda de aquella noche, y de allí a 2 días el gobierno, con que se destroncaron y borraron todos sus designios, como se verá adelante. Segunda parte, capítulo 50, donde se declara quién fueron los encantadores y verdugos que azotaron a la dueña y pellizcaron y arañaron a Don Quijote, con el suceso que tuvo el paje que llevó la carta a Teresa Sancha, mujer de Sancho Panza. Dice Cide Hamete, puntualísimo escudriñador de los átomos de esta verdadera historia, que al tiempo que doña Rodríguez salió de su aposento para ir a la estancia de Don Quijote, otra dueña que con ella dormía lo sintió, y que, como todas las dueñas son amigas de saber, entender y oler, se fue tras ella, con tanto silencio que la buena Rodríguez no lo echó de ver, y así como la dueña la vio entrar en la estancia de Don Quijote, porque no faltase en ella la general costumbre que todas las dueñas tienen de ser chismosas, al momento lo fue a poner en pico a su señora la duquesa, de cómo doña Rodríguez quedaba en el aposento de Don Quijote. La duquesa se lo dijo al duque y le pidió licencia para que ella y Altisidora viniesen a ver lo que aquella dueña quería con Don Quijote. El duque se la dio, y las dos, con gran tiento y sosiego, paso ante paso, llegaron a ponerse junto a la puerta del aposento, y tan cerca que oían todo lo que dentro hablaban. Y cuando oyó la duquesa que Rodríguez había echado en la calle el Aranjuez de sus fuentes, no lo pudo sufrir ni menos Altisidora, y así, llenas de cólera y deseosas de venganza, entraron de golpe en el aposento y acribillaron a Don Quijote y vapularon a la dueña del modo que queda contado, porque las afrentas que van derechas contra la hermosura y presunción de las mujeres despierta en ellas en gran manera la ira y enciende el deseo de vengarse. Contó la duquesa al duque lo que le había pasado, de lo que se holgó mucho, y la duquesa, prosiguiendo con su intención de burlarse y recibir pasatiempo con Don Quijote, despachó al paje que había hecho la figura de Dulcinea en el concierto de su desencanto, que tenía bien olvidado Sancho Panza con la ocupación de su gobierno, a Teresa Panza su mujer, con la carta de su marido y con otra suya, y con una gran sarta de corales ricos presentados. Dice pues la historia que el paje era muy discreto y agudo, y con deseo de servir a sus señores partió de muy buena gana al lugar de Sancho, y antes de entrar en él vio en un arroyo estar lavando cantidad de mujeres, a quien preguntó si le sabrían decir si en aquel lugar vivía una mujer llamada Teresa Panza, mujer de un cierto Sancho Panza, escudero de un caballero llamado Don Quijote de la Mancha, a cuya pregunta se levantó en pie una mozuela que estaba lavando y dijo: «Esa Teresa Panza es mi madre, y ese tal Sancho mi señor padre, y el tal caballero nuestro amo». «Pues venid, doncella», dijo el paje, «y mostradme a vuestra madre, porque le traigo una carta y un presente de tal vuestro padre». «Eso haré yo de muy buena gana, señor mío», respondió la moza, que mostraba ser de edad de 14 años, poco más a menos. Y dejando la ropa que lavaba a otra compañera, sin tocarse ni calzarse, que estaba en piernas y desgreñada, saltó delante de la cabalgadura del paje y dijo: «Venga vuesa merced, que a la entrada del pueblo está nuestra casa y mi madre en ella, con harta pena de no haber sabido muchos días ha de mi señor padre». «Pues yo se las llevo tan buenas», dijo el paje, «que tiene que dar bien gracias a Dios por ellas». Finalmente, saltando, corriendo y brincando, llegó al pueblo la muchacha y antes de entrar en su casa dijo a voces desde la puerta: «¡Salga, madre Teresa, salga, salga!
que viene aquí un señor que trae cartas y otras cosas de mi buen padre. A cuyas voces salió Teresa Panza, su madre, hilando un copo de estopa con una saya parda, parecía, según era de corta, que se la habían cortado por vergonzoso lugar, con un corpezuelo asimismo pardo y una camisa de pechos. No era muy vieja, aunque mostraba pasar de los 40, pero fuerte, tiesa, nervuda y avellanada, la cual, viendo a su hija y al paje a caballo, le dijo: «¿Qué es esto, niña? ¿Qué señor es este?» «Es un servidor de mi señora, doña Teresa Panza», respondió el paje, y diciendo y haciendo, se arrojó del caballo y se fue con mucha humildad a poner de hinojos ante la señora Teresa, diciendo: «Deme vuestra merced sus manos, mi señora doña Teresa, bien así como mujer legítima y particular del señor don Sancho Panza, gobernador propio de la ínsula Barataria». «¡Ay, señor mío! ¡Quítese de ahí! ¡No haga eso!», respondió Teresa, «que yo no soy nada palaciega, sino una pobre labradora, hija de un estripaterrones y mujer de un escudero andante, y no de gobernador alguno». «Vuesa merced», respondió el paje, «es mujer dignísima de un gobernador archidignísimo, y para prueba de esta verdad reciba vuesa merced esta carta y este presente». Y sacó al instante de la faldriquera una sarta de corales con extremos de oro, y se le echó al cuello y dijo: «Esta carta es del señor gobernador, y otra que traigo, y estos corales son de mi señora la duquesa, que a vuestra merced me envía». Quedó pasmada Teresa, y su hija ni más ni menos, y la muchacha dijo: «¡Que me maten si no anda por aquí nuestro señor amo Don Quijote, que debe de haber dado a padre el gobierno o condado que tantas veces le había prometido!». «Así es la verdad», respondió el paje, «que por respeto del señor Don Quijote es ahora el señor Sancho gobernador de la ínsula Barataria, como se verá por esta carta». «Léamela vuesa merced, señor gentilhombre», dijo Teresa, «porque, aunque yo sé hilar, no sé leer migaja». «Ni yo tampoco», añadió Sanchica, «pero espérenme aquí, que yo iré a llamar quien la lea, ora sea el cura mismo, o el bachiller Sansón Carrasco, que vendrán de muy buena gana por saber nuevas de mi padre». «No hay para qué se llame a nadie, que yo no sé hilar, pero sé leer y la leeré». Y así se la leyó toda, que por quedar ya referida no se pone aquí, y luego sacó otra de la duquesa que decía de esta manera: «Amiga Teresa, las buenas partes de la bondad y del ingenio de vuestro marido Sancho me movieron y obligaron a pedir a mi marido el duque le diese un gobierno de una ínsula de muchas que tiene. Tengo noticia que gobierna como un gerifalte, de lo que yo estoy muy contenta, y el duque mi señor por el consiguiente, por lo que doy muchas gracias al cielo de no haberme engañado en haberle escogido para el tal gobierno, porque quiero que sepa la señora Teresa que con dificultad se halla un buen gobernador en el mundo, y tal me haga a mí Dios como Sancho gobierna. Ahí le envío, querida mía, una sarta de corales con extremos de oro. Yo me holgara que fuera de perlas orientales, pero quien te da el hueso no te querría ver muerta. Tiempo vendrá en que nos conozcamos y nos comuniquemos, y Dios sabe lo que será. Encomiéndeme a Sanchica, a su hija, y dígale de mi parte que se apareje, que la tengo de casar altamente cuando menos lo piense. Dícenme que en ese lugar hay bellotas gordas. Envíeme hasta 2 docenas, que las estimaré en mucho por ser de su mano, y escríbame largo avisándome de su salud y de su bienestar. Y si hubiere menester alguna cosa, no tiene que hacer más que boquear, que su boca será medida, y Dios me la guarde. De este lugar, su amiga, que bien la quiere, la duquesa». «¡Ay!», dijo Teresa en oyendo la carta, «y qué buena y qué llana y qué humilde señora. Con estas tales señoras me entierren a mí, y no las hidalgas que en este pueblo se usan, que piensan que por ser hidalgas no las ha de tocar el viento, y van a la iglesia con tanta fantasía como si fuesen las mismas reinas, que no parece sino que tienen a deshonra el mirar a una labradora. Y veis aquí donde esta buena señora, con ser duquesa, me llama amiga y me trata como si fuera su igual, que igual la vea yo con el más alto campanario que hay en La Mancha. Y en lo que toca a las bellotas, señor mío, yo le enviaré a su señoría un celemín que por gordas las pueden venir a ver a la mira y a la maravilla. Y por ahora, Sanchica, atiende a que se regale este señor. Pon en orden este caballo,
y saca de la caballeriza huevos y corta tocino a Dunia, y démosle de comer como a un príncipe, que las buenas nuevas que nos ha traído y la buena cara que él tiene lo merece todo. Y en tanto saldré yo a dar a mis vecinas las nuevas de nuestro contento, y al padre cura y a maese Nicolás el barbero, que tan amigos son y han sido de tu padre. Sí haré, madre, respondió Sanchica, pero mire que me ha de dar la mitad de esa sarta, que no tengo yo por tan boba a mi señora la duquesa, que se la había de enviar a ella toda. Todo es para ti, hija, respondió Teresa, pero déjamela traer algunos días al cuello, que verdaderamente parece que me alegra el corazón. También se alegrarán, dijo el paje, cuando vean el lío que viene en este portamanteo, que es un vestido de paño finísimo que el gobernador solo un día llevó a caza, el cual todo le envía para la señora Sanchica. —¡Que me viva él 1000 años! respondió Sanchica, y el que lo trae ni más ni menos, aun 2000, si fuere necesidad. Salióse en esto Teresa fuera de la casa con las cartas y con la sarta al cuello, y iba tañendo en las cartas como si fuera en un pandero, y encontrándose acaso con el cura y Sansón Carrasco comenzó a bailar y a decir: «A fe que ahora que no hay pariente pobre, gobiernito tenemos. No, sino tómese conmigo la más pinta de hidalga, que yo la pondré como nueva». «¿Qué es esto, Teresa Panza? ¿Qué locuras son estas? ¿Y qué papeles son esos?» «No es otra la locura, sino que estas son cartas de duquesas y de gobernadores, y estos que traigo al cuello son corales finos, las avemarías y los padres nuestros son de oro de martillo, y yo soy gobernadora». «De Dios en ayuso, no os entendemos, Teresa, ni sabemos lo que os decís». «Ahí lo podrán ver ellos», respondió Teresa, y dióles las cartas. Leyólas el cura, de modo que las oyó Sansón Carrasco, y Sansón y el cura se miraron el uno al otro como admirados de lo que habían leído, y preguntó el bachiller quién había traído aquellas cartas. Respondió Teresa que se viniesen con ella a su casa y verían el mensajero, que era un mancebo como un pino de oro, y que le traía otro presente que valía más de tanto. Quitóle el cura los corales del cuello y mirólos y remirólos, y certificándose que eran finos, tornó a admirarse de nuevo y dijo: «Por el hábito que tengo, que no sé qué me diga ni qué me piense de estas cartas y de estos presentes. Por una parte veo y toco la fineza de estos corales, y por otra leo que una duquesa envía a pedir 2 docenas de bellotas». «Aderézame esas medidas», dijo entonces Carrasco. «Ahora bien, vamos a ver al portador de este pliego, que de él nos informaremos de las dificultades que se nos ofrecen». Hiciéronlo así, y volvióse Teresa con ellos. Hallaron al paje cribando un poco de cebada para su cabalgadura, y a Sanchica cortando un torrezno para empedrarle con huevos y dar de comer al paje, cuya presencia y buen adorno contentó mucho a los dos. Y después de haberle saludado cortésmente, y él a ellos, le preguntó Sansón les dijese nuevas así de Don Quijote como de Sancho Panza, que puesto que habían leído las cartas de Sancho y de la señora duquesa, todavía estaban confusos y no acababan de atinar qué sería aquello del gobierno de Sancho, y más de una ínsula, siendo todas o las más que hay en el mar Mediterráneo de su majestad. A lo que el paje respondió: «De que el señor Sancho Panza sea gobernador, no hay que dudar en ello. De que sea ínsula o no la que gobierna, en eso no me entremeto, pero basta que sea un lugar de más de 1000 vecinos. Y en cuanto a lo de las bellotas, digo que mi señora la duquesa es tan llana y tan humilde que, no decía él enviar a pedir bellotas a una labradora, pero que le acontecía enviar a pedir un peine prestado a una vecina suya, porque quiero que sepan vuestras mercedes que las señoras de Aragón, aunque son tan principales, no son tan puntuosas y levantadas como las señoras castellanas, con más llaneza tratan con las gentes». Estando en la mitad de estas pláticas, saltó Sanchica con una halda de huevos y le preguntó al paje: «Dígame, señor, ¿mi señor padre trae por ventura calzas atacadas después que es gobernador?» «No he mirado en ello», respondió el paje, «pero sí debe de traer». «¡Ay, Dios mío!», replicó Sanchica, «¿y qué será de ver a mi padre con pedorreras? No es bueno sino que desde que nací tengo deseo de ver a mi padre con calzas atacadas». «Como con esas cosas le verá vuestra merced si vive», respondió el paje, «par Dios, términos lleva de caminar con papahigo, con solos 2 meses que le dure el gobierno».
Bien echaron de ver el cura y el bachiller que el paje hablaba socarronamente, pero la fineza de los corales y el vestido de caza que Sancho enviaba lo deshacía todo, que ya Teresa les había mostrado el vestido, y no dejaron de reírse del deseo de Sanchica, y más cuando Teresa dijo: «Señor cura, eche cata por ahí, si hay alguien que vaya a Madrid o a Toledo, para que me compre un verdugado redondo, hecho y derecho, y sea al uso y de los mejores que hubiere, que en verdad, que tengo de honrar el gobierno de mi marido en cuanto yo pudiere, y aunque si me enojo me tengo de ir a esa corte y echar un coche como todas, que la que tiene marido gobernador muy bien le puede traer y sustentar». «¿Y cómo, madre?», dijo Sanchica, «pluguiese a Dios que fuese antes hoy que mañana, aunque dijesen los que me viesen ir sentada con mi señora madre en aquel coche: miradla tal por cual, hija del harto de ajos, y cómo va sentada y tendida en el coche, como si fuera una papesa. Pero pisen ellos los lodos, y ándeme yo en mi coche levantados los pies del suelo. Mal año y mal mes para cuantos murmuradores hay en el mundo, y ándeme yo caliente y ríase la gente. ¿Digo bien, madre mía?» «¿Y cómo que dices bien, hija?», respondió Teresa. «Y todas estas venturas, y aún mayores, me las tiene profetizadas mi buen Sancho. Y verás tú, hija, cómo no para hasta hacerme condesa, que todo es comenzar a ser venturosas. Y como yo he oído decir muchas veces a tu buen padre, que así como lo es tuyo, lo es de los refranes: cuando te dieren la vaquilla, corre con la soguilla; cuando te dieren un gobierno, cógele; cuando te dieren un condado, agárrale; y cuando te hicieren tus con alguna buena dádiva, envásala. No, sino dormíos y no respondáis a las venturas y buenas dichas que están llamando a la puerta de vuestra casa». «¿Y qué se me da a mí?», añadió Sanchica, «que diga el que quisiere, cuando me vea entonada y fantasiosa: viose el perro en bragas de cerro y lo demás». Oyendo lo cual, el cura dijo: «Yo no puedo creer sino que todos los de este linaje de los Panzas nacieron cada uno con un costal de refranes en el cuerpo. Ninguno de ellos he visto que no los derrame a todas horas y en todas las pláticas que tienen». «Así es la verdad», dijo el paje, «que el señor gobernador Sancho a cada paso los dice, y aunque muchos no vienen a propósito, todavía dan gusto, y mi señora la duquesa y el duque los celebran mucho». «Que todavía se afirma vuestra merced, señor mío», dijo el bachiller, «ser verdad esto del gobierno de Sancho, y de que hay duquesa en el mundo que le envíe presentes y le escriba, porque nosotros, aunque tocamos los presentes y hemos leído las cartas, no lo creemos, y pensamos que esta es una de las cosas de Don Quijote, nuestro compatrioto, que todas piensa que son hechas por encantamento, y así estoy por decir que quiero tocar y palpar a vuestra merced por ver si es embajador fantástico o hombre de carne y hueso». «Señores, yo no sé más de mí», respondió el paje, «sino que soy embajador verdadero y que el señor Sancho Panza es gobernador efectivo, y que mis señores duque y duquesa pueden dar y han dado el tal gobierno, y que he oído decir que en él se porta valientísimamente el tal Sancho Panza. Si en esto hay encantamento o no, vuestras mercedes lo disputen allá entre ellos, que yo no sé otra cosa, para el juramento que hago, que es por vida de mis padres, que los tengo vivos y los amo y los quiero mucho». «Bien podrá ello ser así», replicó el bachiller, «pero dubitat Augustinus». «Dude quien dudare», respondió el paje, «la verdad es la que he dicho, y es la que ha de andar siempre sobre la mentira, como el aceite sobre el agua, y si no, operibus credite et non verbis. Véngase alguno de vuestras mercedes conmigo y verán con los ojos lo que no creen por los oídos». «Esa ida a mí toca», dijo Sanchica. «Lléveme vuestra merced, señor, a las ancas de su rocín, que yo iré de muy buena gana a ver a mi señor padre». «Las hijas de los gobernadores no han de ir solas por los caminos, sino acompañadas de carrozas y literas y de gran número de sirvientes». «Par Dios», respondió Sancha, «también me vaya yo sobre una pollina como sobre un coche. Hallado la veis la melindrosa». «Calla, muchacha», dijo Teresa, «que no sabes lo que te dices, y este señor está en lo cierto, que tal el tiempo, tal el tiento, cuando Sancho, Sancha, y cuando gobernador, señora, y no sé si diga algo». «Más dice la señora Teresa de lo que piensa», dijo el paje, «y denme de comer, y despáchenme luego, porque pienso volverme esta tarde».
A lo que dijo el cura: «Vuestra merced se vendrá a hacer penitencia conmigo, que la señora Teresa más tiene voluntad que alhajas para servir a tan buen huésped». Rehusólo el paje, pero en efecto lo hubo de conceder por su mejora, y el cura le llevó consigo de buena gana por tener lugar de preguntarle de espacio por Don Quijote y sus hazañas. El bachiller se ofreció de escribir las cartas a Teresa de la respuesta, pero ella no quiso que el bachiller se metiese en sus cosas, que le tenía por algo burlón, y así dio un bollo y 2 huevos a un monacillo que sabía escribir, el cual le escribió 2 cartas, una para su marido y otra para la duquesa, notadas de su mismo calatre, que no son las peores que en esta grande historia se ponen, como se verá adelante.